Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy de transporte aduanero. En parte del régimen legal, delitos aduaneros. En este tema que vamos a tratar, las infracciones aduaneras, un análisis del artículo 892 del Código Aduanero para diferenciar un poco de lo que es el delito. Primero, para poder abordar la temática planteada de qué es una infracción, hay que ir a la etimología de la palabra, que infracción, según la Real Academia Española, significa transgredir o quebrantar una ley, pacto, tratado, norma moral, lógica o doctrinal. Con este concepto claro, se perfila las acepciones para el derecho, para poder definir entonces qué es la infracción, que es para el derecho tributario. Infracción, según la doctora Ileana García Federici, de la Comisión de Jóvenes Graduados de Abogacía, es la vulneración de las normas jurídicas derivadas de las relaciones jurídicas tributarias formales y sustanciales. En el 2010, según el Código Aduanero, o sea, para esta especialista en derecho tributario, la infracción es una pena pecuniaria, es decir, es un delito que viola la tributación aduanera o la tributación fiscal. Es un delito federal fiscal que tiene una pena pecuniaria. Entonces, la doctora Federici, de la Comisión de Jóvenes Graduados de la carrera de abogacía de, de Buenos Aires, nos da esta definición según el Código Aduanero y según su apreciación de lo que, si bien no son especialistas en la parte aduanera, ellos eh, evocan esta parte del código como una infracción a la tributación aduanera, es decir, que afecta directamente a la tributación. Entonces toma a efecto de este código, enumerando el artículo 892 y define el término de infracción equiparando a una contravención, es decir, algo contra una norma moral, lógica o doctrinal. Es algo que comete una persona que no lo debía cometer por el debido conocimiento de lo que está realizando. Es decir, debe ser un profesional, contador, abogado, despachante de aduana, personas que conocen de la tramitación o del trámite que están realizando y no lo pueden realizar. Entonces, a efecto del código, lo toma como una contravención o una violación de una determinada norma que tiene un carácter menor y que por lo tanto es insuficiente para calificarla como delito. Mauricio, Jorge, ¿cómo estás? ahí vamos a analizar la infracción. Entonces, Dale. volvemos un poquito acá, vamos a analizar un poquito cómo, cómo se analiza la palabra infracción, ¿no? Y la palabra más importante acá de la parte de infracción es la contravención. Es una contravención o una violación de una determinada norma, pero no es insuficiente para calificarla como delito porque es un acto culposo que posibilita realizar una, una infracción. Es decir, es una persona que sabe lo que está haciendo, pero por culpa grave, por negligencia, imprudencia, no la realiza porque quiere, sino que por ahí, por un descuido, o por ahí, por pagar menos derechos, por ahí hace una declaración más o menos deficiente a fin de tener un mejor beneficio. Entonces, Sí, acá se aclara un poco, aclara que el Código Aduanero no tipifica a la infracción como delito, sino como una contravención. Entonces, sí, sí. una contravención tributaria, es decir,
que viola la función del cobro tributario por una importación o exportación de mercadería. Eso es, o sea, se equipara a un término de contravención o de la ordenanza de aduana de 1876 o a la ley 2415. Entonces, siempre la palabra que vos tenés que saber definir es contravención o defraudación fiscal, pero en carácter menor que no caracteriza como delito. Es decir, es algo que no permite el cobro debido de la renta nacional o los derechos, o sea, o el cobro indebido, porque por ahí pagás menos, 1 peso menos, 2 pesos menos por la unidad, por miles de toneladas, y hace una diferencia. Entonces, el Estado necesita satisfacer esa necesidad de cobro o que entra a renta pública el dinero que falta y por eso se computa como infracción, como pena pecuniaria y la obligación del pago de esa suma de dinero al fisco que falta. Y la función de la aduana va modificando de acuerdo a la contravención, ¿viste? El pago puede ser por una correcta tributación por mercadería, pero una mala clasificación, pero por una correcta tributación, pero después de la revisación se dan cuenta de que debió pagar más porque la mercadería era de primera calidad y no de segunda calidad. Entonces te hacen una liquidación manual y cometes una infracción. También puede estar relacionada a prohibición a la importación y exportación, al cambio por ingreso o egreso de divisa, por ahí la divisa que vos estás exponiendo de reales y, y vos tenías que haberla hecha en dólares y pues, se produce una defraudación fiscal, eh, pero lo que hay que tener en cuenta es que no hay delito acá de contrabando. Sino que hay que poner plata para solucionar el problema. Para esto se sancionó una ley que es la 21898 que introdujo el artículo 166 de la ley de aduana para poder dividir lo que era la responsabilidad en materia infraccional para que no caiga en el hecho delictual. Yo estoy tomando una de la Universidad del siglo XXI, una tesis, ¿viste? Para poder hablar del tema, ¿viste? Sí, sí. Una tesis de un graduado de Derecho. Entonces, vamos a ir trabajando un poquito con esto para que se entienda, ¿viste? Ah, abogado te recibió. Sí, se recibió abogado la persona, entonces por eso tengo ya la definición y fue aprobada la tesis, así que ya está recibido. Ah, viene. Entonces estamos analizando lo que para esta persona expuso y lo que explicó está espectacular porque habla de que es una contravención y tomó el Código de Enero comentado del 2011 para explicar esto. De la Lana Ferré y de otro también de Vidal Albarracín, que ahora vamos a ir tomando. Sí, sí. El derecho aduanero eh, queda limitado para definir la infracción y el tipo de ilícito, dice acá, y que no configura delito porque no operan dentro del hecho del dolo, viste que hay dos más personas o hay una intención de hacer cruzar mercadería, sino que ese documento y por un error o por una omisión se comete la infracción, pero es Claro. dentro de la esfera administrativa de la aduana. Ahí nomás queda todo, muere todo ahí, viste. Esto no tiene que ver, no se eleva acá, no hay pena privativa de libertad, sino que hay que pagar plata. Y la diferencia entre infracción y delito es que lo puede realizar un despacho, lo único que pueden realizar infracciones son los operadores del comercio exterior, despachantes de aduanas, agentes de transporte, importadores, exportadores, apoderados generales, dependientes, el mismo servicio aduanero puede cometer infracciones, ¿viste? Sí, sí. Y por lo general no sale de la esfera administrativa, viste, que está acá. No sale de la esfera administrativa y hay que pagar la multa. Claro. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? El Código Aduanero no acepta en materia infraccional la responsabilidad objetiva, sino subjetiva, ¿viste? Y se aplica supletoriamente a las disposiciones generales del Código Penal, es decir, no hay objetivo el delito.
Porque si es objetivo se transforma en delito, ¿viste? No es que hay un objeto para cometer la infracción, no hay, o sea, no es que vos estás pensando en cometer la infracción, vos la haces por descuido, ¿viste? sí, No hay una intención, por eso no acepta en materia infraccional la responsabilidad objetiva. Porque si vos aceptás, pues estás hablando de delito. Vos lo estás realizando la declaración a propósito. Y no es así. La infracción la comete una persona por descuido. No hay intención objetiva de realizar. Y toma las penas que da el Código Penal de que si alguien cometiera una infracción de carácter administrativo pagará ciertos montos, ¿viste? La doctrina no es unánime al analizar la naturaleza jurídica de las infracciones. O sea, infracción es infracción en todas partes, ¿viste? Una infracción de tránsito, pero las aduaneras tienen una particularidad que la cometen solo profesionales y la naturaleza jurídica solo la atribuyen a las personas, aunque no sea un delito penal, lo atribuye a profesionales, ¿viste? Eso es lo que está diciendo acá, ¿viste? En pocas palabras, ¿viste? Solamente las personas que conocen del hecho pueden cometer infracción aduanera. Y por eso se pena con penas de plata, ¿viste? claro, Para el máximo tribunal, las sanciones de orden penal se caracterizan por su intención ejemplificadora e intimidatoria frente al carácter reparador de la prestación de vida, propio de las sanciones civiles. De allí que dicen que no es lo mismo delito que infracción. Esto es lo que dice acá. El máximo tribunal dice que las sanciones de orden penal se caracterizan por su intención ejemplificadora de corregir el daño o lo torcido y reparar la acción, la prestación de vida propio de las sanciones civiles, ¿viste? Si vos matás o el contrabando, por ejemplo, eso es lo que ellos tratan de ejemplificar con penas. Desde la función de la aduana, lo que nosotros tenemos que ver acá, lo que aluden ellos es que la función de la aduana está comprometida y se adentra en analizar cuál es el bien jurídico protegido protegido de la infracción aduanera. Y vamos a entrar, esta es la abogada, Belén Andrea Tomás Legajo a veces que, bueno, esta es la nueva abogada. Abogado 05677. ¿Cuál es el bien jurídico protegido de la infracción? El bien jurídico que nosotros tenemos que ganar es la declaración exacta. El bien jurídico es la declaración exacta de lo que vos estás realizando. Entonces, ella lo que dice que en las páginas anteriores intentó explicar de separar el delito de la infracción. Es que uno tiene pena privativa de libertad y es penado por el Código Penal. El otro también hay penas, pero son pecuniarias, o sea, plata. claro, Entonces, se dijo que la aduana es un organismo de control del tráfico internacional de mercadería y ese es el bien jurídico protegido. El que la aduana se sienta engañada, ¿viste? Por una declaración inexacta. Por una mala declaración la aduana no puede realizar su debida función y por eso se aplican las infracciones aduaneras. Por claro, ejemplo, declarar una cosa y después en la realización resulta que fue muy genérica y resulta que se encuentran cosas que no están declaradas. Ahí ya se te hace un 994. ¿Por qué? Porque inciso A, inciso B o inciso C entorpece el control del tráfico internacional de la mercadería y de los medios de transporte. Ese es el bien jurídico que vos esa es la infracción que estás cometiendo. A veces no es documental, a veces es no declarar algo del camión, no declarar algo de la carga, debiéndolo haber hecho. Esa omisión es la que se te pena como infracción. claro, Entonces, eso atenta contra la recaudación del Estado y los recursos económicos, y tiene real, acá dice que real importancia, y la necesidad pública de plata y la defraudación fiscal, es decir, ante tanta defraudación fiscal, intento de contrabando, una infracción con características especiales merece una real atención y análisis. Entonces ella analiza y quiere despegar el delito a la infracción, que no es lo mismo cometer una... Entonces, no se determina un bien jurídico tutelado, es decir, no hay un bien jurídico en sí fijo como el contrabando, que es delinquir contra la aduana tácitamente. Entonces,
¿qué tutela la infracción? ¿Qué es lo que se toma para decir que esto es infracción y esto es delito? ¿Por dónde se corta la tela, viste? Entonces el bien jurídico principal del delito de contrabando es el motor, el del de contrabando, que no hay una intención de hacer contrabando. Entonces, basándose en el contrabando y viendo que la infracción no llega a ser contrabando, entonces, por ese motivo, la infracción es una pena menor y no debe y no alcanza como para juzgarla como una pena privativa de la libertad. Pero sí se te aplica una sanción como medio de prevención para preservar el debido control aduanero y por eso se te aplica el 994, que ahora vamos a analizar los 994. Entonces es necesario analizar cada infracción en particular. Hay miles de tipos de infracciones. Por ejemplo, no declarar la falta de precinto, no declarar la cantidad de precinto, olvidarte de declarar algunas características de la mercadería que lleva pallet de madera y no declarar los pallets. Eso es una infracción, ¿viste? Porque el pallet es una mercadería no declarada. claro, Tipo de infracción, o vamos a la tipo de infracción, las nociones. Bueno, la infracción más común es la documentada, ¿ves? Ella dice que la infracción es tipificada en el Código Aduanero, la que mayor se comete, ¿no? Los supuestos y que se buscan acá analizar es, primero, que no hay intención de contrabando y que no hay que confundir al contrabando con los operadores del comercio exterior, es decir, con despachantes de aduanas, gente que no todo el tiempo hay que estar juzgándole como posibles criminales, ¿viste? Que están todo el tiempo intentando a cometer fraude o infracciones aduaneras. Viste que ella acá habla, si vos le lees entre líneas el énfasis, acá que hay una gran similitud a algunos de los supuestos del delito de contrabando que confunden al juzgador y a los operadores del comercio. Lo que está diciendo es que mucha gente juzga a la infracción como una intención de engañar a la aduana y no, muchas veces no hay intención. No hay intención. A veces el camión viene roto, la carpa está rota, una soga está mal atada, pero vos no podés estar en todo. Y a veces se juzga eso como que todo es delito y todo debe ir preso, ¿viste? No es así. La infracción puede ser un cero mal declarado, un código de aduana mal declarado, y cuando se revisa la documental con lo físico, a veces no coincide lo que está declarado en los papeles, pero no significa que eso ya es motivo de contrabando. Por ahí la mercadería está todo bien. Entonces hay que saber analizar, claro, sí, y esto es lo que está explicando en la tesis ella acá, que hay que saber, hay que analizar que el operador del comercio exterior no tuvo la intención, sino que por culpa, por no mirar, por apurado, por algún hecho, o un hecho exterior que es ajeno a él y que el camionero no le informó o no le interesó a alguien, vos como agente de transporte presentás la documentación y resulta que el camión no es, el que está manejando no es el que está declarado en el medio de transporte, pero vos no le vas a preguntar tampoco, ¿viste? Bien, te trae los documentos y se va al camión y a la hora del control es otro el que está, ¿viste? Pues ahí cometes una infracción, porque vos estás avalando que el que está manejando es o la persona que está declarada en los MIGTA y resulta que no es. Entonces ahí hay una infracción, ¿viste? Pero bueno, pero la mercadería está todo bien, está todo ok, pero el solo hecho de que el que está declarado en la documentación no es el que está manejando, sino que es otra persona, tiene que estar declarada en el billete como segundo conductor, como mínimo. ¿Entendés? A claro, veces hay distintos casos en que vos podés analizar. Por ejemplo, el traer en pales la mercadería y no declarar los pales. ¿Entendés? Puedes poner bultos, pero no declarás, son 120 bolsas, son 1200 bolsas en pallets, ¿viste? Apiladas en pallets. Ahí si vos declarás los pallets, por lo menos te zafás de que con los pallets declarados vos no cometés infracción. Se comienza con la infracción de contrabando menor. Vamos al contrabando menor. Contrabando menor es todo aquello que no pasa el monto, ¿viste?
establecido de 3 millones de pesos para que sea contrabando, ¿viste? Y ir preso. Entonces, ellos toman como base para la infracción contra el contrabando menor, ¿viste? Paso de cigarrillo, paso de mercadería por cantidades, ¿viste? Menores. Y la puede hacer cualquier persona, ¿viste? Un pasero puede hacer eso. Entonces, cuando tipifica en el Código Aduanero, allá en el 83, cuando los legisladores tipificaron al sujeto para la infracción de contrabando menor, pusieron un valor para cierta mercadería involucrada, salvo las drogas, ¿viste? Y esto trajo una confusión a los operadores de comercio exterior, porque no se sabía qué mercadería se podía configurar contrabando menor o contrabando mayor, ¿viste? Entonces trajo confusión, porque por ahí vos puedes traer un producto que no supera los 300.000 pesos y por X motivo te aplican una multa, una infracción aduanera. ¿Por qué? Porque la mercadería le falta un documento, le falta algo y vos necesitas liberar la mercadería y presentar la documentación, y resulta que la documentación que estás presentando por ahí no es la correcta o por ahí no es la que necesitas, y bueno, y pues se te libera la mercadería, pero se te aplica una infracción. claro, Por cierto, entonces traía contradicción y hasta hoy trae contradicciones. No te vayas a creer que el Código de Enero es santo, puro y bueno. ¿Viste? El Código de Enero debe ser revisado en un montón de puntos, porque de la década del 80 a la década del 90 cambió muchas cosas. Hay muchas cosas que están fuera de, por ejemplo, en Australia. Por ejemplo, si vos lees el Código de Enero, las penas son en Australia, en pesos argentinos, que al tipo de cambio de hoy no sirve, ¿viste? El código debe ser revisado, ¿viste? O sea, el código de enero todavía tiene algunos términos que deben ser revisados, deben ser cambiados, deben ser analizados para poder reestructurar el código de acuerdo a la época que estamos viviendo, ¿viste? Porque hay cosas que están ahí que ya no se aplican más, ¿viste? FOD, eso ya no se aplica más, por ejemplo. Entonces, hay que abordar el tema, cada tema hay que abordarlo según lo que explica la chica, según la figura que dice acá, que no es un delito aduanero, primer y principal, no es un delito aduanero la infracción. Puede configurarse si sobrepasa el límite establecido, que son 3 millones de pesos, o drogas en cualquier estado de elaboración, pero también hay un monto, no es lo mismo 10 gramos que un kilo, ¿viste? En cualquier grado de elaboración, porque 10 gramos son 200, no llega ni a 50, 10 gramos que 22 dólares con 50, no llega ni a 300.000, no llega el monto. Ahí te da el monto establecido y la mercadería en cuestión, salvo que sean explosivos, salvo que sean drogas, ahí se transforma automáticamente en delito de contrabando, ¿viste? No importa el monto. Pero si es mercadería que no supera el límite, contrabando menor, te incautan la mercadería, te sacan la mercadería, debe ser destruida. Si son mercaderías prohibidas, mercaderías que no están reguladas por el código, generalmente cigarrillo, zapatillas con marcas trucha, por ejemplo, fraude marcario. Fraude marcario es comprar mercadería como si fueran originales, de celular y todas esas cosas, que no supere los 300.000 pesos, vas a tener una infracción, ¿viste? Entonces, todo lo que veníamos leyendo, el 947, 948, 949, son las penas, ¿viste? De contrabando menor. En realidad, y el 994 es en realidad la sanción. Y el valor en plaza tiene que ser, para IMPO o EXPO tiene que ser el CIF, no tiene que superar los 300.000 pesos, y el FOB de NEXPO no debe superar los 300.000 pesos para que sea infracción de contrabando menor. El valor en plaza estamos hablando del valor de Nespo, y el valor en aduana estamos hablando de IMPO. Vos fíjate que se sancionan las penas y la multa y el comiso de la mercadería, ¿viste? Por lo tanto, el límite monetario constituye la condición objetiva de la punibilidad. Es decir, acá Alais, 2011, Alais es un jurista, ¿viste? Un jurista de la carrera de abogacía,
que, ¿cómo es? Él dice que las penas y la multa tiene que ir acompañada del comiso. Comiso quiere decir agarrar la mercadería objeto de la infracción, sea cigarrillo, o sea zapatillas, sean juguetes, sea lo que sea, y termina en la placita vendida. Después, viste, porque la misma gente ahí no es que lleva el depósito, ya que no hay depósito y se incendió, va a la placita, viste, Ajá. Seguro. para la venta al por menor, viste. Digamos que va a la placita, no sé, por ahí no tengo datos certeros, pero calculo que sí, ¿viste? Ahí le ven el local de cara. Ah, sí, sí, cuando no está de aduanero. Bueno, y acá dice, mira, acá establece que de a 30.000 pesos, ¿viste? Viste que están mal los 100.000 pesos y los montos de... Bueno, y acá dice que el artículo 31 de la ley 21.986 que modificó los montos, ¿viste? Porque los montos en el código aduanero eran menores a 30.000 pesos, ¿viste? Ahora subió a 100.000, ¿viste? Y el objetivo es subir a 300.000 de contrabando menor. Y 3 millones, de 1 millón a 3 millones para que sea contrabando, si no, no. Porque el peso está devaluado, ¿entendés? Claro. Entonces, en el supuesto de contrabando, el 63, 64, 865, el valor en plaza de la mercadería o su tentativa de contrabando tiene que ser menor a pesos 100.000. Y eso se considera infracción de contrabando menor, el comiso a la mercadería de 2 a 10 veces el valor en plaza de la mercadería. O sea, de 2 a 10 veces. O sea, 2 el mínimo, 2 es el mínimo y 10 el máximo del valor en aduana de la mercadería. Cuando se trata de cigarrillo, tabaco, no tiene, contrabando no debe ser superior a 30.000 pesos, ¿viste? Para exportación e importación, ¿viste? Y cualquier mercadería que el servicio aduanero procederá a su decomiso y destrucción. Alais dice que el tipo infraccional se integra en forma completa con la figura de contrabando simple y alguna del agravado, prohibición absoluta. Pero no, si vos decís contrabando simple, vos estás contrabando simple cuando una persona por ardido engaño tiene de 2 a 8 años. Viste que acá no podemos. El tipo infraccional se integra en forma completa con la figura de contrabando simple. Pero acá sí, de la grabada prohibición, si hablamos de prohibición absoluta, estamos hablando de explosivos o productos que afecten, atenten, porque acá discuerdo con Alais. Yo no soy abogado, pero no, si él dice, si el tipo infraccional se completa con la figura de contrabando simple, quiere decir que si vos cometés la infracción es para que cometer contrabando, no. La infracción es infracción y el contrabando simple es una persona que lo realiza mediante ardido engaño o la tentativa o encubrimiento. 2000, Código Aduanero, página 147 de la doctrina de Alais. Pero acá entonces estaríamos en contradicción en lo que dice el Código Aduanero. Pero él indaga desde el plano penal qué pena se debe aplicar. Para él dice que para poder entender la infracción hay que entender el contrabando simple, es decir, que vos estás dando contrabandear mercadería, pero la etimología de contrabando significa engañar o hacer por medio de ardid o engaño o de treta, la infracción por no tener la intención de engañar, ¿entendés? Sí. Sino que por imprudencia, impericia, negligencia o por omisión, error o omisión, dice, error o omisión, omitís algo o por un error involuntario permitís que se cometa el contrabando. Ahí el aduanero tiene que pagar una multa, o el despachante de aduana debe pagar una multa a la gente de transporte, pero no tenía la intención. Pero acá él juzga, pero obviamente son juristas, ¿viste? Son abogados, no son especialistas en el código aduanero. Y
La conducta se indaga desde el plano penal, dice. Ellos lo ven desde la pena, cómo debe penarse y bueno, tiene que ir preso entonces si cometió una infracción. Pero entonces contradecía lo que dice el Código de Enero, que la infracción son penas que no constituyen contrabando, no constituyen delito. El contrabando simple es un delito. Pero bueno, cada uno ve su postura, ¿viste? Claro, Se investigará si presentan los tipos señalados o tipificados y si no tipifican como contrabando simple pasa a ser infracción y se cobra por el valor en plaza por la mercadería. Te resumo lo que dice en el texto, ¿viste? Según el tipo de la mercadería, salvo estupefaciente, psicotrópico, y dice el servicio aduanero debe investigar y juzgar la conducta de la gente, o sea, debe juzgar si hubo intención, ardid, engaño y todo eso para poder juzgar como infracción aduanera. Pero es muy simple saber si cometió infracción o no, porque la única que cometen infracciones son o los operadores del comercio exterior o la aduana, no hay otro. Las personas ajenas a esto, que pasan mercadería por fuera de la aduana, es contrabando, es delito. Lo único que pueden cometer infracciones son los operadores del comercio exterior o los auxiliares del comercio y del servicio aduanero. Entonces, claro, porque se recuerda que, que el delito de contrabando simple es cuando el sujeto mediante cualquier omisión impide o dificulte mediante ardido o engaño. Pero acá no hay ardido y engaño. El adecuado ejercicio de la aduana. En la IMPO, la EXPO. Ahora, en el 949 dice que configura el delito de contrabando, configura el delito de contrabando y no la infracción que venimos analizando cuando se trate de tabaco o su derivado, siendo el valor en plaza menor a 100.000 pesos. Si se dieron los siguientes supuestos, forme parte de una cantidad más, bueno, acá estamos hablando de que están cruzando más mercadería, ahí sí, ahí ya deja de ser infracción, ¿viste? Porque es parte de una cantidad mayor, es decir, no es solo 100.000 pesos, hay más mercadería, se presume de que se cruzó más mercadería, entonces ahí sí, cuando el imputado hubiera sido condenado por sentencia firme en cualquiera de los delitos previstos, bueno, contrabando simple, contrabando calificado, contrabando documentado, 865, 866, dos, tres, dos más personas, en carácter de funcionarios aduaneros, o sea, cometen la infracción de contrabando menor por omisión, pero ya están imputados por condenados con sentencia firme por contrabando, entonces la infracción de contrabando menor no cuenta ya. Cuenta directamente como delito de contrabando, porque ya tiene una pena, ¿viste? La infracción de contrabando menor ya no vaya en este caso. Entonces, acá ella da una hipótesis, ¿viste? En el primer supuesto, si sobrepasa el límite establecido por el que legisla o la ley, y la sumatoria del valor de cada bulto que se introduce, se importa o se exporta, viola el valor establecido, desde ahí se puede partir como si es delito o infracción. Es decir, si hay ardida, hay engaño, hay intención, quién lo realiza, si hay promesa de pago, si hay dos o más personas. Si es un profesional del comercio exterior que omite algo y cruza un camión, eh, pero no hay otra intención, acá lo que se tiene que jugar es la intención. Si la operación fuera por envío escalonado, parcializado, en la misma mercadería, bueno, ya lo que acá hay que juzgar en todo lo que ella está mencionando acá, en lo que puede leer, ¿no? Que es infracción o es delito. Entonces, ¿será considerado como es infracción o es delito? La infracción es cuando vos omitís un dato y ese dato lo único que hace es no permitir que la aduana realice el control, pero no va más allá de eso. A lo sumo te hace una liquidación manual, ¿viste? O te aplica una sanción, una multa, una sanción por omitir un dato, un cierto dato, pero no hay una intención firme de engañar a la aduana, de
producir confusión en la aduana. No, vos presentás todo correctamente, pero hay algo que lo hiciste involuntariamente, un error o una omisión, que te lleva a que te juzguen por infracción o tentativa de contrabando en todo caso. Pueden decir, no, pero ¿será que lo que voy a declarar me da duda? Pero, pero no podemos juzgar todos los casos como iguales, ¿viste? Salvo que haya sido penado, como dice acá, y reincide por medio de una infracción, tener, será considerado reincidente el que hubiera sido condenado por resolución firme por una infracción o un delito aduanero. Si vos volvés a cometer el mismo error, entonces ya se considera que hay tentativa, que hay un ardido engaño, que no fue el anterior, fue un caso, no fue un caso aislado. No fue algo, sino que vos tuviste intención de cometer el hecho para que se llegue se cometa el fin del delito. Por lo tanto, nada hace distinción sobre delito e infracción si sos reincidente. Ese es el tema, ¿ve? Si vos todo el tiempo ya cometiste ese y volvés a cometer lo mismo, o sea, la aduana ya una vez y bueno, dos veces ya me tomaba por tonto, ¿ve? En el 928 establece la condena. Dice, la condena anterior no se tendrá en cuenta a los efectos de considerar al imputado como reincidente cuando se trate de una infracción aduanera. Es decir, una cosa es el delito y otra cosa es la infracción. Si estás juzgado por delito y después cometés una infracción, cada pena vas a tener que pagar la infracción. Y si vos estás juzgado por delito de contrabando, vas a tener que pagar pena. Si vos estás, por ejemplo, con delito de contrabando y tenés una salida transitoria y cometés una infracción aduanera de cruzar cigarrillo, entonces dice que transcurridos 5 años a partir de la fecha que quedare firme la resolución definitiva que se impuso aquella y se tratara de un delito aduanero, lo que está diciendo acá es si ya fuiste condenado por el delito de contrabando, igual y salí, ponerle que te dan una pena de privativa de libertad, te portás bien y salí y cometí una infracción aduanera, que es cruzar el Paraguay o cruzar con un medio de transporte y cruzar cigarrillo. O está cruzando cigarrillo, viste, pasar todos los días pasando gruesa de cigarrillo y cometí una infracción de contrabando menor. Entonces, el delito vas a volver a la cárcel, no vas a tener más salida y vas a tener que pagar por la infracción, la plata, viste, por la infracción. Son dos delitos diferentes y vos ya estás juzgado por uno. Uno fuiste juzgado por el Tribunal Federal y el otro es un delito administrativo que cometés contra la aduana. O sea, son dos cosas diferentes. El otro ya está juzgado. claro, Entonces hay que saber interpretar. Después, si vos cometiste una infracción y reincidís de nuevo en la infracción de contrabando menor, o sea, la suma de lo que estás trayendo, se te puede imputar como contrabando, porque la reincidencia o sea, volver a hacer lo mismo nuevamente, no se te puede perdonar ya como una omisión o un error, sino que haya intención de cometer el delito. Es decir, que la infracción es voluntaria y por lo tanto esa omisión o ese error es voluntario para que la mercadería cruce. Entonces, eso es lo que Alaida acaba de decir que se tiene que penar como ardido, engaño, ¿viste? Pero cada caso es diferente, ¿viste? Bueno, y la figura de contrabando simple debe aplicarse en caso de reincidencia, es decir, de 2 a 8 años de prisión. Y se considera como infracción a partir del valor de la mercadería, pero si comete varias veces la misma infracción, se debe considerar como contrabando porque la infracción es adrede, ¿viste? Caso contrario, no es un delito, sino si se trata de dos hechos delictivos que impiden la aplicación de tratamiento, se toma el más benigno, es decir, se te aplica como infracción. Después en el 950 dice que desarrollan conceptos de instigador y cómplice que dispone que la administración también aplica pena de multa y comiso
a los que trabajan con vos trayendo cigarrillos. Eh, Acá también hablamos de agentes de transporte. Pueden ser personas comunes que cometen infracciones, pero la mayoría de las infracciones aduaneras las cometen los operadores del comercio exterior declarando algo, por ejemplo, el camionero puede llevar gruesas de cigarrillo. Al revisar el camión, hay gruesas de cigarrillo, bueno, ahí te imputan infracción a vos como agente de transporte también. Claro, Con relación al valor del código aduanero, será el FOB para importación y SIF para importación, y todo en base, según el artículo 953, se aumenta según el INDEC, nunca que trabajan esto, cada 1 de enero del siguiente año. Vamos a la parte tuya, la de acá, esto. Vamos a la declaración inexacta, que es la que cometen los profesionales aduaneros. Acá se va a analizar cuando los agentes de transporte, despachantes de aduana, exportadores e importadores cometen algún error en el comercio exterior en la declaración, o alguna omisión o algún error, o diferencia injustificada de mercadería, ¿viste? Porque vos podés tener en más o en menos, ponerle que vos llevas cebolla y pasa 2, 3, 4, 5 días y está parado, eso brota, y llueve. La mercadería por ahí filtra agua, pesa más la mercadería y eso al pesar en la balanza pesa un poco más. Entonces hay una tolerancia de un 5%. Si ya pasó un 6%, hay una declaración inexacta. ¿Entendés? Todo eso hay que tener en cuenta. Vos llevas soja a granel, se te empieza a caer un poco la soja, si va en camión, se te empieza a caer por los buracos. Entonces, por ahí llegas con 1 kilo menos de soja. Eso hay tolerancia a granel en 5% en más, en menos, ¿viste? Entonces, si vos como haces una declaración y esta es inexacta por algún dato que pusiste mal, o hay diferencia injustificada de mercadería porque no es lo mismo lo que está declarado con lo que está documentado y vos no te diste cuenta y presentaste, oficializaste una operación, es habitual que, que cuando se registra operaciones, importación y exportación, el declarante se encuentra expuesto a la aplicación del artículo 954, declaración inexacta, en todo momento, ¿viste? Por ahí no se da cuenta, pero, claro, pero en el canal naranja se pueden dar cuenta que puede ser una letra, puede ser que la factura que está presentando, viste que viene con demasiado cero y no le agregó un cero. Hay datos que se cargan a mano, por ejemplo, domicilio en Avenida 9 de Julio, pone Avenida 9 de Junio y no es coincidente con la factura y con los documentos presentados. Entonces, 9 de junio y 9 de julio es una declaración inexacta. Se puede decir que está queriendo engañar a la aduana con respecto al domicilio de la mercadería y por ende el domicilio del exportador o del importador. Entonces, esas son las declaraciones inexactas que te llevan a la comisión de una infracción. Se confunde con delito de contrabando con alguna de sus modalidades. No, acá no hay intención, acá no. Es inexacto un dato. Si es inexacto un dato, te aplican un 994. ¿Por qué? Porque bueno, lo que está documentado, inciso C, no es lo que está declarado, pero no significa que no se prosiga el despacho con el rojo, verde, naranja, se libera la mercadería igual. Y vos tenés la claro, posibilidad si querés, ¿no? Porque una vez que te juzgaron y te aplican la infracción, la multa, ¿para qué no podés ya modificar, rectificar o ampliar? Pues ya está hecha, ya está juzgado de manera administrativa en la aduana, te mandan una cédula, tenés 10 días para notificarte, presentarte, pagar en el banco la multa de 500, 1000, 1500 o 5000 pesos, ponerle de acuerdo al monto de la mercadería, pagás eso, presentaba en el primer piso la copia de las dos copias, la original y la copia tuya del pago, y una vez que se presenta eso, se extingue la multa, se extingue la infracción, pagás. claro, Entonces la infracción, según la ley de aduana en el 1166, que es la infracción, lo único que podían cometer infracciones o falsas anotaciones eran en los libros o documentos,
o alterar documentos eran los que sabían de que algo estaba mal, o entorpecer o accionar de la aduana. Eran los en la ley de aduana de Rosa, en la ley antigua, eran aquellos que querían ocultar datos, impedir o entorpecer que la aduana controle. Pero hoy es muy difícil por el sistema informático María poder declarar algo. Entonces, el 954 dice bien claro que lo único que pueden cometer estos delitos son los despachantes, apoderados general despachantes, agentes de transporte, sus apoderados generales, y se dejaron de denominar falsas declaraciones para pasar a ser inexactas, porque a veces no son falsas declaraciones, ¿no? Vos no estás falseando, vos estás presentando algo real pero que tiene algún dato que vos no te diste cuenta por error o omisión y la aduana sí se dio cuenta. Pero no es, no es no es ni el valor en la aduana, ni los ajustes, ni el importador, ni la clasificación arancelaria. Es decir, que no te afecta a la operación aduanera en ningún aspecto, ¿entendés? Se prosigue con la operación, claro, paga la multa, pero es es inexacto porque uno de los datos que está ahí es inexacto. Pero no, esto no quiere decir que vos estás incurriendo en que querés contrabandear, aunque vos querés engañar a la aduana, no. Te equivocaste en un dato y presentaste la documentación y pasó a Canal Naranja y se dieron cuenta del error. Una letra, una mayúscula, una minúscula. Es humano equivocarse, ¿entendés? Y es común en cometer infracciones aduaneras hasta que uno después le agarra la mano. Ninguno de ningún terrícola que trabaja en la aduana ninguno puede decir que no ha cometido algún delito, incluso ha anulado operaciones. Nadie en nuestra tierra puede decir que está libre de tirar la piedra. No hay perfecto. ¿Y cómo se arreglan? No te van a decir, tampoco pagando las multas, no. Han cometido errores en claro, Senasa, han declarado mal en Senasa, han declarado mal en el INAL, han inscrito mal a sus clientes, han mandado a depósito mercadería que no iban a depósito. Todo se aprende porque cuando son nuevos y cambian los regímenes, no saben, entonces se mandan de una y cometen infracciones. Todos cometen infracciones, todos hemos cometido alguna infracción que se arregló con plata, pagando, ¿viste? claro, Entonces, de allí dice, está escrito el tipo infraccional, o sea, pero acordad, lo que sí te voy a explicar que somos para la aduana y para el común de la gente, vos seas aduanero, despachantes, siempre van a catalogarte como potenciales contrabandistas. ¿No te pasó eso? ¿No te da la pauta que cuando vos decís que estudias eso? Seguro son todas la misma cosa. ¿Nunca te dijeron eso? claro. Sí, Que sí, sí. son, Ya, eso, se toman todo como corrupto. corrupto, chorro, que afanan mercadería, ese es el Pero concepto que yo tienen de la... critico, no, yo no critico al Estado, ¿viste? Porque yo siempre dije, una de las mejores carreras que puede haber a nivel internacional es el despachante de aduana o agente Claro, de transporte aduanero. sí, son carreras internacionales, ¿viste? Son vos podés Sí, irte a son que cualquier país del cualquier mundo, confusión puede tenía trabajar. laboral, ¿viste? Más es como ser abogado. Claro, más que el abogado, porque el abogado trabaja con hechos que ocurren. En el caso de y el despachante, la gente trabajan en vivo, porque tiene que hacer todo en vivo y en directo en el momento. Mucho más Ah, arriesgado todavía, mucho más arriesgado, porque vos tenés que estar pero en eso el campo. no excluye que los agentes aduanales sean corruptos. Claro, Muchos dicen eso, yo no digo más que dicen por el tema de que menosprecian, ¿viste? Digo más que dicen por la envidia en que la gente no está en ese lugar. claro, Porque si sí, nos ponemos a pensar, un agente aduanal corrupto, ¿cuánto le sacan? 800 lucas al día, más o menos. y sí, y Y sí, bueno, normalmente la gente que más critican son las que nos menosprecian y nada, son las que están medio ahí nomás. Porque anda a mandarle a una persona que trabaja y que saca 800 lucas al día haciendo corrupción. Te dice, nada, nada, eso porque no tiene la oportunidad, pues si tuviese no va a decir eso. haría lo mismo. Claro, ¿viste?
Entonces, siempre somos, yo he escuchado un aduanero que siempre lo mismo, los despachantes, agentes de transporte, siempre están queriendo ganar, siempre queriendo hacer algo de más. Entonces, bueno, el análisis que hace la chica, ¿no? De la infracción tipificada es que vos debías declarar correctamente y por una omisión o la, la operación en la de Expo de Impo difiere o resultará diferente cuando se compruebe o pase inadvertida. Después del análisis en Canal Naranja, Canal Rojo, en la operativa del comercio exterior se dan cuenta de que vos, no que vos cometiste el error, pero no es grave el error, no es grave, ¿viste? Como para contrabando, que solo Claro, algunos agentes se configuran como sujetos pasivos. Solamente lo único que saben hacer esto son los despachantes de aduana, agentes de transporte e importadores, que tal caso es del importador o del exportador, o del despachante de aduana, agente de transporte aduanero, que son los que hacen las operativas aduaneras. Lo único que efectúan declaración ante la aduana de operaciones y destinación e importación, son los únicos que pueden cometer infracciones, declaración inexacta, pero no configura esto una infracción para, wow, hacer todo un escándalo y decir que son contrabandistas, que son todos. No, cualquiera es humano y puede equivocarse, tener un mal día, ¿viste? Pero hay gente, pero vos vas a pagar la multa y sigue toda la vida, no hay que hacer un show. Como yo, ¿cuántas multas he ido a pagar de Fiori? Cantidad de multa. ¿Pero qué, por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque vos tenés que liberar la mercadería y en el trajín del nerviosismo de hacer las operaciones, no es fácil estar ahí ante la aduana y que te están todo el tiempo jeringueando, ¿viste? Llega un momento que le mandás a pasear, ¿viste? Sí, a veces te manda a pasear bien y después te mandan la multinota, ¿viste? Y vos tenés que ir a pagar, te tiran, te hacen la chicana. Y, y así, no, es un trabajo y dicen, no, usted siempre es la misma, se forran de plata, nosotros tenemos que estar ahí viniendo acá a traerle la nota y usted tiene que hacer bien las cosas. Y ellos, ¿por qué no hacen bien las cosas? No controlan cuando tienen que controlar. Pasa que es la envidia, porque ellos están 48 horas ahí controlando y vos estás trabajando en tu oficina, con aire, con todo. Ese es el problema. Esa es la diferencia, que vos tenés tus tiempos, vos si no querés trabajar, no trabajás. Ellos tienen que ir a trabajar sí o sí. claro. Entonces la FIP, por eso es la bronca, ¿viste? Porque nosotros trabajamos por nuestra cuenta, si no queremos un cliente, no trabajamos. En cambio, ellos tienen que ver la cara la cara del despachante todo el tiempo la misma cara, ¿viste? Y si entronca con alguno pesado, después va a tener que verle todos los días. Y Fiori era uno de esos pesados, ¿viste? Que iba allá y hacía un escándalo y tenían que liberar o liberaban, ¿viste? Y si no, llamaba a Buenos Aires y en Buenos Aires mandaban una orden y liberaban y listo, ¿viste? No le importaba nada al viejo, ¿viste? No le Sí, importaba. a veces ya, bueno, Leo, hoy creo que le bien, son una persona medio vieja que tiene gallo corto, medio por largo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí, un señor medio entrerriano, sí. Sí, no anda con pelo en la lengua, él te larga la boca nomás a los aduaneros, le manda paseo. Sí, sí, en la aduana eh, eh, sí, yo he estado con él ahí, él le manda ficha nomás, le quema, ¿ves? Ustedes Ya sé. están para trabajar acá, no están para estar boludeando, le dice, no están para estar boludeando acá, tienen que trabajar, nosotros no estamos para perder tiempo, ustedes trabajan por nosotros le damos de comer a ustedes. Re pesado, ¿ves? Dice, cuando la norma se menciona declaración realizada, debe que difiera, ¿no? De la verificación, es decir, mientras que no difiera de la naturaleza, la mercadería, especie, calidad o precio, cantidad o posición arancelaria, y es un dato inadvertido por el servicio aduanero que no dañe la verosimilitud de lo que vos estás declarando, el espíritu de lo que estás declarando, es una declaración inexacta. Es una infracción que tenés que pagar la multa porque pasó inadvertida, vos no te autodenunciaste y no te diste cuenta. Y se considera también infracción cuando existe la posibilidad de su producción en la práctica de la declaración comprometida por el despachante de aduana.
Primero hablamos de la factura, hablamos de lata en en el MIG, en el MANI. Acá hablamos, el despachante de aduana hace una declaración comprometida, un permiso de embarque, un despacho de IMPO, y cuando para liberar la mercadería de IMPO Despo, el despacho de importación, el permiso de embarque pasan a estado presentado, ahí se verifica y si te da canal verde, eh, en canal naranja o rojo, donde se te puede. Cuando es naranja, se controla la declaración jurada con la documentación complementaria y ahí es donde se resulta si hay inexacta o no hay inexacta. Siempre que no sea la posición arancelaria o algún dato de la factura o un error de declaración, se advierte luego que la mercadería haya sido liberada. Entonces en el canal rojo, verde o naranja, se te anota en el sobrecontenedor que existe una infracción y tenés que pagar la multa y la diferencia de los tributos en caso de que esté bien clasificada, acá dice expone ut supra, radica en la primera, requiere un daño concreto de consumación de la segunda que requiere la acción desplegada en el peligro de que el bien de la norma tutela, es decir, el pago de los tributos. Eso es lo que la norma está pidiendo para que el despachante haga bien el despacho y si se equivocó, se le hace una liquidación manual, paga la diferencia y paga la multa y se terminó el problema. Pero no hay intención, pero bueno, eso es lo que está explicando la muchachita, la abogada, la doctora. Y bueno, acá dice, por lo tanto, queda contemplada una multa fija. Multa, ¿viste? Acá está por una multa fija. Artículo 954 que se especifica de acuerdo a la declaración de destinación suspensiva de importación o una importación a consumo, una exportación a consumo. Eh, También para los ATA también la comisión redactora explica que se debe pagar, ¿viste? Eh, deben pagar los tributos de la mercadería o las por ahí está mal hecha la valoración, o sea, la garantía que se otorgó es muy poca, se debe realizar una nueva garantía en caso de ser temporal, o si es una mercadería a consumo, deberá pagarse los tributos de acuerdo al perjuicio fiscal, es decir, si se pagó menos tributo de acuerdo a los montos de la factura deberá pagarse la diferencia y se prosigue la operación. Más la multa inexacta, ¿viste? Sea impoconsumo, sea expoconsumo, se realiza con una mercadería que no tiene libre circulación, eso para impo. Por lo que, por lo que el faltante ineludible, o sea, el tributo, debe considerarse una importación para consumo de una forma ilícita, es decir, si te falta algún bulto, paga tributo, ¿viste? Eso también es. Pero acá acordate que tenemos la opción en IMPO de pedir ignorando contenido o faltante o sobrante, eso lo hace el ATA también. Claro. Dice, la presentación del manifiesto general de la carga, el rancho, la pacotilla, en Expo, la relación de la carga, esto para vos, para el tema de los ATA también, pues declaración relativa de los expresado en los mismos objetos de inexactitudes, es decir, que se cometan respecto a la mercadería involucrada en tales documentos queden incluidas en la infracción tipificada 954, es decir, si el ATA en la declaración del rancho, la declaración general de la carga, del rancho, o sea, el combustible, la pacotilla que llevan un buque, o en la relación de la carga en un camión, o un buque, o un container, y hay algo inexacto, por ejemplo, declaraste ENCU, el número del contenedor no coincide con el número que cargaste, no significa que no van a liberar, pero tenés que, la inexactitud es un número del contenedor es inexacto. Eso es una declaración exacta, ¿por qué? Porque ya da a entender de que el control de aduana ya tiene que ser más exhaustivo, controlar que el contenedor, incluso abrir si es o no es el contenedor, si lleva esa mercadería. Entonces hay una infracción. Se tipifica la infracción por el hecho de que vos no debías cometer el delito
no delito, sino no deberías cometer esa infracción porque vos tenés el deber de cuidado, de reparar todos los datos que estás cargando en la operación. Después, todos los artículos subsiguientes hablan de lo mismo. El 57, 9, 58, 59 y 60 establecen las conductas que no punibles, es decir, cuando no hay intención, pese a que existe inexactitud en la declaración, todo lo que está cargado coincide, o sea, si no, en el caso de que se efectúe la clasificación arancelaria inexacta, siempre y cuando hayan indicado todos los elementos necesarios para permitir el servicio de la correcta clasificación, se hace una nueva clasificación de oficio y se exime de sanción en caso que las inexactitudes se deban a cierta causales provocadas por casos fortuitos, fuerza mayor o rectificación de la declaración en casos justificados. Acá no se considera infracción porque vos pedís la rectificación. Ahí no hay inexacta. También a quien haya presentado una declaración inexacta, siempre que la inexactitud fuere comprobable de la simple lectura y se autodenuncie que hizo inexacta, pide a la aduana poder rectificar antes que se verifique entre un 2 y un 6% según el caso, más o menos de lo cargado, lo declarado, pide rectificar, igual que la posición arancelaria, si tiene duda. Se exime de la aplicación de sanciones y declaraciones y se realizan de forma supeditada también. Entonces, acá todo eso ya venimos estudiando. Todos son penas por hacer trámites inexactos, ¿viste? En los papeles declarar un dato inexacto es 1 a 5 veces el importe del perjuicio. ¿Por qué perjuicio? Porque cobra tributo. Y esto acá son penas tributarias. El código tributario y la transgresión o una prohibición o una multa de 1 a 5 veces el valor en aduana. En el caso del tercer supuesto, el ingreso o egreso de hacia el exterior de importe distinto del que efectivamente corresponde, o sea, una declaración inflada o desinflada, es decir, a un valor menor a lo que se cree debió declararse, se hace una revaloración, y la clasificación y valoración nuevamente, y se aplica de 1 a 5 veces el valor en aduana para IMPO o el valor en plaza para ESCO. Y ahí tendrías ya la gran diferencia entre eh, infracción y contrabando. Uno va preso y la otra paga la multa. Después está la infracción común que realiza cualquier persona. ¿Usted qué lleva, señor? Y llevo esto. Eso no debe pasar. Pero como el monto mínimo puede pasar, pero la próxima le voy a sustraer la mercadería. Pero la de declaración inexacta solo lo hacen los profesionales del comercio exterior. Ahora vamos a hablar de mercadería a bordo sin declarar. Bueno, son casos especiales, ¿viste? Cuando hay mercadería a bordo sin declarar, la aduana retiene la mercadería y realiza, primero se estudia el caso, por qué se subió esa mercadería, si arribó egresó, arribó, egresó, salió. La aduana debe hacer un control mediante la brigada de fondeo. Agente especializado en detectar justamente aquella mercadería no declarada. Es decir, se quiere mandar más mercadería de lo que no está declarada. Pero obviamente le van a intentar que infraccionar al agente de transporte o al que declaró la mercadería en caso de despoimpo. En los medios de transporte que lleven más mercadería, ¿no? Que egresan más mercadería o más mercadería de lo que deben, su permanencia o salida no podrán modificar su estado. Es decir, se adiciona que el medio de transporte debe ser de uso comercial, excluyendo de esta manera los de uso particular, es decir, lo que cruzan el puente. Si cargas más o menos más mercadería de lo que está documentado y se dan cuenta, se te va como el monto, vas a tener que pagar los tributos de importación y exportación y una sanción. No requiere una solicitud de destinación aduanera ni constitución de garantía, sino que automáticamente vas a pagar como una infracción aduanera el valor en aduana de la IMPO por el bulto o los bultos, siempre que no supere la cantidad,
por la vivada, ¿viste? Por la vivada. Metes una vivada esto para hacer la diferencia, ¿viste? claro, Después dice, los pasajeros que se aviven también o que quieran meter más mercadería de lo debido pagarán, pagarán como la infracción por equipaje acompañado. Y si viene equipaje no acompañado y supera, sea vía acuática, aéreo terrestre, eh, pasan por hora habilitada. El equipaje acompañado, la provisión a bordo, pacotilla o equipaje no acompañado del agente de transporte aduanero, quien representa el medio de transporte de la aduana y conforme a declaración jurada, tam- eh, se analiza a quién le van a aplicar la infracción aduanera. Si al tripulante, en caso de la pacotilla, si al viajero que viene con la mercadería, ¿viste? Algún tripulante, o al agente de transporte aduanero que mete la cara por el transporte. O sea, no. Pero generalmente, si es pacotilla, al viajero. Si es rancho, la infracción va al capitán del buque. Y si es el viajero con equipaje acompañado, se le aplica la infracción al tripulante. Y si es una persona que usa mercadería por más del monto que está en el puente, se le aplica el cobro de los tributos como la infracción misma, ¿viste? Lo que se le está cobrando es la infracción, ¿viste? Por traer mercadería más de del cupo, tiene que o paga derecho o bien se le computa la infracción y el decomiso de la mercadería ya está prohibida. claro, Entonces hay varios supuestos. La mercadería que se encuentre oculta en lugar reservado a la tripulación o en poder de algún tripulante y no esté declarado es una infracción. Tenga prohibición económica o no económica y tendrá una multa. La multa es de acuerdo al valor en plaza de la mercadería. O sea, si porque son mercadería que no pasan el monto, ¿viste? Son mercadería que se ocultan, son pavadas, ¿viste? A veces por no declarar la mercadería, una gruesa de cigarrillo, los tipos esconden y la FIP se da cuenta, ¿viste? De que lleva mercadería y tienen que pagar la multa. Se le hace la infracción y pagan la multa, tienen que bajar y hacer un BEP y pagar. Si es del rancho, va al capitán del buque. Si es con respecto a todo el transporte, si es una declaración del transporte de la entrada formal del arribo de ese transporte, es el agente de transporte al que se le aplica la sanción. Es de acuerdo al que realiza al que tuvo, al que realizó el trámite. Si es en pacotilla, se le aplica al tripulante. Si es en rancho o provisiones de a bordo al capitán de la aeronave o al capitán del buque. Y si es un error, una infracción con respecto a la documentación y a la entrada formal del medio de transporte, es el agente de transporte, porque él realizó la declaración inexacta. claro, La idea de ocultamiento va a significar esconder, tapar, es decir, realizar un acto que impida a tercero la observación de la mercadería. Muchas veces llevan para comercializar o para la mamá, para el papá o para alguien. Y la mercadería que está oculta, la aduana encuentra esa mercadería. ¿Esto qué es, señor? Y esto es para mi mamá, para mi papá. Bueno, pero eso debe pagar tributo, señor, porque esto son 4 celulares, tiene usted. Sí, pero los 4 están en funcionamiento, sí, pero 2 puede tener, uno propio y uno de la empresa, pero estos 2 deben pagar tributo. No, pero los 2 están funcionando, son para regalos, no, pero pagan tributo. Se hace la multa por infracción de equipaje, de pacotilla, o de equipaje acompañado, y pagar los tributos, ¿viste? Acá habla también
con la apertura de los mercados internacionales, las naciones tuvieron que adaptar su política comercial y económica, porque algunos sectores económicos tuvieron que ser protegidos y otros desarrollados con la finalidad de optimizar el dumping, ¿viste? Comercio local e internacional. En ese contexto se crean los regímenes especiales de importación y exportación con ventajas tributarias, excepción al régimen de prohibición, estímulo. Esto habla de los puentes, aeropuertos, ¿viste? El free shop, todo eso, que pueden llevar más mercadería, tanta cantidad de whisky, tanta cantidad. Evolucionó de acuerdo al comercio, ¿viste? Se menciona en la continuación alguno de ellos y se presenta un breve análisis de los fines de comprender qué consiste el poder de diferenciar el capítulo siguiente de la presencia de infracción o no de un delito. Posteriormente se analizará el tipo infraccional previsto en el 965 del Código de Honor. Acá dice que se analiza el caso Susana Jiménez. Se comienza con la presentación de análisis del régimen de importación de automóviles para discapacitados, que fue uno de los casos polémicos que ocurrió en el 90, pero acá analiza según la ley 19.279, las personas con discapacidad podían traer un auto pagando el 50% del auto modificado y la mitad de la estadística y la mitad de los impuestos y podía, si tenía los documentos de discapacidad, podía traerse un auto. ¿Qué pasaba? Si vos mentías en esto, pasaba de ser o sea, si se mentía en esto, pasaba a ser un hecho de contrabando. O sea, una infracción, en principio se considera y después contrabando. En caso de un beneficio para la persona lisiada, se reconoce el derecho a adquirir automotores de fabricación extranjera y obtención de gravámenes, que será autorizada para la compra del... Susana Jiménez se compró un Mercedes para este hecho, usó una persona de bajo recurso, compró el vehículo y el vehículo para el uso de una persona que no era discapacitada. Asimismo, queda comprendida la importación para consumo de comando de adaptación necesario y de caja de transmisión automática para personas con discapacidad, ¿no? Para que pueda manejar. De fabricación nacional destinado a uso personal. El famoso caso de la señora Susana Jiménez, que acá no menciona, ¿ves? Y acá te da todo el caso, todo Claro, el hecho. El tema fue que se descubrió que no era para no era para la persona del régimen especial, ¿viste? El equipo médico de fines científicos regular, bueno. Entonces el régimen de comprobación de destino para el término de 2 años, igual queda prohibido la enajenación a título gratuito oneroso de dichos bienes. El auto fue descubierto que fue la destinataria de todo eso fue para Dona Jiménez. Nunca se adaptó el auto sino porque ella quería un auto sin hacer cambio, ¿viste? Que los cambios se hagan directo, ¿viste? Al manejar. Y nunca fue mejorado el auto. Y después se descubrió que fue un fraude, ¿viste? Y ahí se cometió, infracción de contrabando, ¿viste? Menor y infracción porque fue una vivada, ¿viste? Por último, también se analizó el caso de infracciones previstas en el artículo de régimen especial a la importación y exportación de equipos médicos para fines científicos que nunca se utilizaron, ¿viste? La obligación que juega como condición el beneficio que se otorga está previsto en el artículo 5 del decreto 732/1972 que dice que se puede traer en caso del COVID, por ejemplo, ¿viste? Todos los equipos médicos, barbijo, todo eso, sin el pago de tributo, ¿viste? Por regímenes especiales por el tema de la pandemia. Pero por lo general después se hizo comercio con esto, ¿viste? Entonces acá dice, siempre que no claro. se desvirtúe el fin de la importación, pudiendo destinarse al cumplimiento del objetivo. Si eso se descubre que no es así, se considera infracción de contrabando menor o sanciones, ¿viste? Porque se hace legal, se hizo todo legal las cosas. Por eso es infracción y el Estado se siente engañado y le aplica una sanción dura y nunca más podrá importar en este régimen. De manera que la infracción consiste en incumplir con las obligaciones impuestas, ya sea con el auto o con los bienes médicos para un fin como el COVID y nunca llegaron las vacunas, ¿ves?
porque se te exime total o parcialmente de tributo, estímulo a la exportación, porque eso tiene que entrar con rapidez y resulta que después que ingresa eso se empiezan a vender los productos. Los productos van para una empresa privada que después venden a los hospitales. Y eso, entonces ahí se transforma en infracción y posiblemente la conducta tipifica como incumplimiento de la obligación de funcionario público, de deber público, ¿viste? Entonces, pero no hay a quien sancionarle, ¿viste? Porque los legisladores comentan como que esta infracción señalan que la transgresión de fondo nunca se tiene en cuenta de que que la persona que el Estado mismo es corrupto, ¿viste? Y que pueden observarla. Vos traes máquinas para el Estado y resulta que las máquinas no pagan ningún impuesto y después resulta que las máquinas se están utilizando para construir, qué sé yo, la casa quinta del intendente, ¿viste? Y se está utilizando las cosas del Estado que se importó sin tributo para otros fines. Entonces ahí se le infracciona, ¿viste? Como infracción y deben pagar las multas correspondientes por haber engañado a la aduana. O sea, echa la ley, echa la trampa. Está medio resfriado. Claro. Sí, Dice, sí. en conclusión, se observa que la infracción está condicionada a la existencia previa de régimen especial. O sea, transgresión al régimen especial es transgresión a automóviles antiguos, transgresión a las armas y municiones, transgresión a artículos de museo, pintura, obra de arte, artefactos que vienen con fines benéficos, automóviles para las personas, y que todo eso se declara de una manera especial y resulta que eso no tiene nada de especial, se lo hace para pagar menos tributo. Entonces, la aduana se ve defraudada en cuanto a que creyó lo que se declaró, pero en realidad se transgredió, se considera infracción porque el Estado se hizo todo legal, la importación o exportación, pero ¿qué pasa? La utilización del bien no es de acuerdo a lo que se declaró, entonces por eso se le aplica la infracción a las personas que tuvieran esa mercadería. Lo mismo pasa con el régimen suspensiva, cuando vos traes mercadería suspensiva para un fin científico y la mercadería nunca se utiliza para ese fin, sea EXPO, sea IMPO, y no te cobran las garantías ni nada, o el régimen de removido. Entonces, se te permite que ingrese esta mercadería siempre que vos, con fines científicos, no pagas ningún tipo de tributo, con tal de hacer un análisis, qué sé yo, buscar petróleo para un fin económico y resulta que después la mercadería sí tiene un fin económico porque después se termina alquilando esas máquinas, el Estado alquila las máquinas a otras empresas privadas para que hagan el análisis geológico del suelo para extraer el crudo. Entonces el Estado está lucrando con la mercadería que ingresó con fines científicos. ¿Entendés? Entonces echa la ley, echa la trampa. También Claro. a los intendentes, a los gobernadores, al despachante de aduana que debía saber, que debió informar de que esa mercadería está utilizándose a título oneroso, es decir, que se está cobrando por la utilización de una temporaria que se trajo con fines de investigación. Acá también habla de los tránsitos, importación, exportación, de mercadería, la responsabilidad del transportista. Acá ya cambia, siempre que cuando no cumpla con los plazos establecidos en los fines, la responsabilidad solidaria con el importador, exportador, según corresponda, y el agente de transporte también, porque vos estás garantizando el despachante de aduana, no podrás ser inferior al 30% del valor, valor en aduana para una IMPO o al 30% del valor en plaza de una ESCO. En las temporarias constituyen un régimen de excepción que permite la introducción o extracción de mercadería sin abonar tributo que graban las operaciones definitivas, por lo que se le impone al beneficiario que cumpla con las obligaciones de reenviar la mercadería, de no incurrir en infracción, de reexportar o reimportar dentro del plazo y en condiciones acordadas. Acá hay un comentario larguísimo, ¿viste? Pero no. Si el importador no cumple no obedece esto, no mantiene la mercadería en la aduana,
en caso justificado, le obligará al importador a que cumpla, que no altere la naturaleza ni la calidad de la mercadería, ni modifique la posición arancelaria y tenga y que se reexporte en el tiempo que se importó. Si es temporaria sin transformación. En caso de sujeto a transformación, deberá, sin alterar el proceso que modifique la finalidad para la cual se ingresó, si no cumple con esto, cae en la infracción, deberá pagar los de por la transgresión. Si transgrede este régimen, deberá, sea ESPO, sea IMPO temporal, deberá pagar, deberá pagar para consumo, deberá abonar los tributos del correspondiente a la suma adicional del 2% mensual, calculado a partir del primer mes computado del momento de la importación temporaria y no pudiéndose inferior al 12%. En el supuesto de violación del régimen, ¿no? Dará por cancelado el despacho de importación temporaria liberando las garantías. En dicho supuesto no constituirá infracción ni transgresión alguna si vos te pasás del plazo y no reimportás. Dice, que la mercadería importada no sea exportada bajo la nueva forma resultante de la aplicación del proceso industrial comprometido no constituirá infracción ni transgresión alguna. O sea, si vos traes para hacer vaso con tapa y haces vaso sin tapa porque no te alcanzó, vas a tener que pagar un adicional del 2% y entre el 2 y el 12% porque no cumpliste con el régimen, pero no se considera infracción porque tiene que demostrar que no pudiste concretar el régimen de temporario. Transgresión al régimen de equipaje, pacotilla, franquicia diplomática. Acá entramos a jugar un tema complicado porque dice que en el capítulo 11 tipifica las infracciones del régimen de equipaje cuando vos llevas más cosas que no están permitidas en el equipaje. En la pacotilla, las personas que van a bordo de los marinos mercantes. Y la franquicia diplomática se lleva dentro de la valija consular o dentro de la franquicia que tiene lo diplomático, se lleva algo diferente deberá cometer infracción. Y acá expone que en el equipaje, la pacotilla y la franquicia diplomática tienen un régimen especial y tiene un apartado especial para esto, pero no se salvan esto del análisis del régimen para considerar cuál es lo usual en la práctica y cuáles son las irregularidades que te puede penar. El equipaje está regulado por el 480. Comparto la pantalla. Eh, bien. Entonces, si vos transgredís el régimen de equipaje, acá están esto es muy importante. El régimen el régimen de equipaje en el Mercosur para el caso de la mercadería de importación, la franquicia es de $300 en el Mercosur. O su equivalente en otra moneda para cuando se arriesgue o se produzca por vía aérea o marítima. $150 por vía terrestre. Eso es lo que teníamos acá. Establece franquicia adicional de $300 respecto a los bienes adquiridos en tiendas libres, el free shop, por ejemplo. Dame un segundo que voy a compartir pantalla acá, si no, no ve nada. Ahí está. Volvemos entonces a vamos tomando equipaje, ¿viste? Sí, sí. En el Mercosur te establecen para que no rompa, para que no te apliquen sanciones. El equipaje es de $300. Eh, cuando el arribo se haga por vía aérea o marítima y de 150 por vía terrestre.
Se establece que tiene esta franquicia de 300 respecto de bien adquirido en las tiendas libres o free shop de los estados partes, o sea, las tiendas libres como el aeropuerto y todo eso. El viajero, si sobrepasa estos valores, se le aplica la infracción. Otra vez tengo que acá tengo que compartir pantalla, aguantame un segundo. Bueno, Eh, Seguimos entonces acá. El beneficio que tenés vos de llevar ciertas mercaderías en el Mercosur o en cualquier parte del mundo es un cierto beneficio. En cualquier aduana te pueden aplicar la sanción si vos te pasás del régimen de no vas a llevar 10 botellas de whisky o 10 petacas de whisky. Llevar tres vodka, 10 petacas de whisky, un paquete de habano. ¿Entendés? 20 revistas para adultos, ¿viste? Eso todo eso sobrepasa tu monto, ¿viste? claro, El beneficio que se te otorga es, bueno, tampoco te pases de la base. Ya sé que sos un viajero, que puedes comprar todo, pero tenés ciertos montos. Tampoco te pases, ¿viste? El beneficio que se te otorga no se puede, echa la trampa. O sea, si pasa ese régimen, el pago de tributo que graba la importación para exportación, el 50% o las tasas de acuerdo al valor en aduana de lo que te sobrepasaste, ¿ves? Y después que pagar los tributos es tuyo, ¿ves? El tratamiento varía si se trata de tripulante nacional o extranjero. Para el primero, para el nacional, está permitido que introduzca al territorio aduanero mercadería nueva o con poco uso, estableciendo límites de valor y tipo de mercadería. El extranjero solo cuenta con la excepción aplicada a los efectos que puede utilizar en el viaje. Esa es la diferencia, que los nuestros pueden traer recuerditos, ¿viste? Y traen tu valija, trae una china contorsionista, trae todo achicharrado una china ahí. En cuanto a la franquicia diplomática, entramos en un tema complejo, complicado, porque acá yo puede traer plata, puede traer explosivos, puede traer lo que vos quieras dentro de la valija diplomática y nadie te va con plano para construcción andás a ver lo que pueden traer estos locos. En cuanto a la franquicia diplomática, los cónsules o los diplomáticos tienen inmunidad diplomática y eso le da muy complejo controlar. Una porque viene esposado al brazo del cónsul. La valija, salvo la mudanza, viste, que traen. Si viene a quedarse como el cónsul. Pero los diplomáticos vienen con una valija consular, si es un cónsul. Está dispensado del pago de tributo por los objetos que importan o exportan por las misiones diplomáticas, ya que el legislador las consideró de igual manera que la pacotilla. Siempre que lo que está llevando sean de acorde a lo del tratamiento que él va a realizar como cónsul, ¿viste? No puede llevar otro uso, no puede llevar otras cosas salvo el consumo personal de la misión oficial, con el fin de garantizar su desempeño en las funciones diplomáticas. Solo podrá introducir o extraer por esta vía los titulares de las misiones diplomáticas consulares extranjeras. Se considera infracción en cuanto a los familiares y comprende únicamente aquellos que convivan con los mencionados. Eso sí viene a quedarse como cónsul. Trae y traerá toda su comitiva, el servicio aduanero, no le cobrará ningún impuesto, siempre y cuando lo que traiga en la declaración mayor o en el documento de embarque del cónsul esté declarado todos los autos, toda la vajilla, el mobiliario y todo lo que él traiga sea de acuerdo a su función. En caso de ser una persona que va a hacer un viaje relámpago, la valija consular debe contener solo lo necesario para la discusión del tema que va al presidente, gobernador, intendente o documentación referido a ese tema.
que previamente él va a presentar las copias de lo que lleva, nunca los originales. Por lo tanto, si la presentación al lector de estos hechos dice que funcionan las infracciones que el legislador previó para cuando el actor transgreda las condiciones establecidas en estos regímenes. Por ejemplo, no llevar lo que corresponda a la valija, traer dentro de los autos del cónsul, traer que sea, armas de fuego, traer, si en su país está permitido y acá no está permitido, no se permitirá el ingreso de armas de fuego, artículos que no están dentro de la función del cónsul, por ejemplo, los palos de golf y todo eso, ya, creo que le dejan ingresar. Pero si una cosa es traer 2 equipos de golf y otra cosa es traer 10 equipos, 40 pinturas, bueno, ahí ya entra en un régimen bastante complicado. En cuanto a la infracción para introducir o introducir el viaje, por parte del viajero, la categoría en el territorio por vía de equipaje o pacotilla de la mercadería que no es admitida por la reglamentación, además se establece el comiso de la mercadería. En el tipo de infracción, en el segundo tipo de infracción, es cuando en las mismas condiciones planteadas se omite la declaración exigida por la aduana y la multa se eleva si vos omitís declarar que llevas algo que está prohibido. Se sanciona a todo aquel que extrae o pretende extraer del territorio aduanero un meteorito, por ejemplo, por esta vía de mercadería que no es admitida en tal carácter, un meteorito, un pedazo de meteorito, un hueso de dinosaurio, un oro, producto ¿cómo es? De museo que no querés declarar y tratar de hacer pasar eso de manera ilegal. Si es prohibida, se aplica su Claro, comiso. En cuanto a la transferencia de propiedad, posesión o tenencia de mercadería importada bajo estos regímenes de transgresión previstos en los mismos, también se hace sancionado con una o 3 veces el valor en aduana de la mercadería de infracción. Y si es una mercadería de valor cultural, viene a un especialista, a algún museo y se llega. Por ejemplo, vos estás llevando una ánfora, estás llevando un producto de valor histórico, entonces se decomisa y se hace la entrega al especialista que lo lleva a algún museo. El hecho incriminado está constituido por la transferencia a título oneroso de los bienes para vender en el mercado y negro generalmente, ¿viste? En el otro lado, del otro país. Se aplica una multa solidaria al autor de la infracción del 981 del Código de Enero, junto al poseedor o tenedor de bienes con fines comerciales e industriales, siempre y cuando la mercadería haya sido importada bajo alguno de estos regímenes y cuya propiedad, posesión o tenencia hayan sido transferidas, transgresión o en transgresión previsto de dicho régimen. Es decir, que vos estás llevando, por ejemplo, un meteorito y declarando que vas a llevarlo a una feria, pero en realidad eso se descubre que eso en realidad va a ser para la venta en el mercado negro. Ahí se aplica una pena mucho más grave, porque se sabe que eso tiene... Después transgresión en los envíos de carta, envíos postales, puede ser que vos envíe Mercado Libre, por ejemplo, haga ventas o compras por Mercado Libre o envío de documentación, papeles, papelería, y dentro de los papeles vos envíe plata, por ejemplo, envíe cheques, envíe documentación comprometedora o incluso documentos históricos pueden mandar en el régimen postal, por ejemplo, cartas, todo lo que sea mercadería que tenga valor histórico, puede mandar monedas antiguas, puede mandar, y si eso pasa una vez, 2 veces, puede mandar esmeralda, perla, oro, artículo de joyería, todo por el medio de envíos postales, ¿viste? A veces se envía documentos históricos o pinturas que están, viste, pinturas que están con pedido de captura, se envían como regalo, viste, como ropa, viste, en realidad envíos postales, mandas cartas antiguas o documentos, o incluso puedes mandar dinero, cheques, papeles dentro de las cartas como envíos postales, viste. Entonces, claro. o estampillas antiguas, monedas con valor comercial. Todo eso son transgresiones al régimen y vas a tener que pagar. Y si se puso también mucho el régimen de envío postales para el contrabando
de moneda extranjera, ¿viste? Entonces, si el envío postal es para envíos de mercadería, regalos, paquetería, documentación administrativa, eh, se envía planos, croquis, pequeños artículos, muestra, muestreo, ¿viste? O mercadería de pequeña, o mercaderías de pequeñas dimensiones que son utilizados para prótesis, para operaciones, todo eso se usa régimen de envío postal o régimen de aviones. También para la correspondencia internacional entre bancos, también es muy común que el banco el Río de Brasil, el Banco Itaú, el Banco Francés de Posar reciba del Banco Francés de Buenos Aires por avión toda la papelería, ¿viste? Entonces la norma establece que si dentro de estos regímenes vos podés enviar un montón de material oculto dentro del régimen. Y puede pasar 5 o 6 años que vos estás enviando mediante este régimen. Incluso se ha descubierto pequeños animales como pequeñas tortugas, ¿viste? De agua que se envían, porque tipo llavero pueden vivir hasta 6 meses dentro de ese aparato. Se contrabandeaba animalitos, ¿viste? Dentro de los envíos postales porque tenían la capacidad de sobrevivir y eso se llevaba de un lado a otro. Hasta que se descubrió, ¿viste? Que el régimen de contrabando de pequeños animales, monedas, puede contrabandear un montón de cosas, ¿viste? Y por ahí vos decís, no, esto no tiene un valor, no vale nada, pero en realidad sí vale mucho. Entonces, el régimen de transgresión del envío postales, de la papelería o de la paquetería, será penado de acuerdo al monto que vos estás transgrediendo, ¿viste? Acá dice que en relación a la infracción de este régimen, la misma está prevista en el 983 de la ley 24 establece que se presentara el servicio negro al de correo para tomar intervención en la verificación y despacho de una mercadería recibida en carácter de envío postal será sancionado con el comiso de la mercadería en infracción cuando la verificación efectuada con su previa conformidad resultare que la mercadería fuera de aquella que debe llevar la etiqueta verde u otro medio identificatorio que indique la necesidad de control aduanero y no tuviera tal identificación, por ejemplo. La etiqueta verde indica que la mercadería sí o sí tiene que ser revisada por aduana por ser un producto comprado, ¿viste? Mercado Libre, por ejemplo, AliExpress, Alibaba, todo eso tiene que tener la etiqueta verde para el control. O no fuere admitida en carácter de envío postal, por ejemplo, no puede mandar un arma de fuego por envío postal. Hay locos que hacen esto, ¿viste? Acá hay dos supuestos. Uno, una infracción es por no poner la etiqueta verde para el control y la otra, el envoltorio de la mercadería no tenga identificación exigida por la ley. Y en el segundo, mandar mercadería que no es admitida o autorizada por la norma. Por ejemplo, juguetes, armas, artículos punzocortantes, artículos de arqueología, monedas, cheques, plata, que vos lo envías por correo, cartas antiguas, estampillas, que tienen un valor comercial, ¿viste? En un caso, por error de estampilla, que se iba a poner la estampilla correspondiente, y en el otro, el caso es que la mercadería no corresponde al régimen de envío postales, sino al régimen de importación y exportación. El régimen está equivocado, o sea, vos estás enviando un régimen equivocado para no pagar los tributos. En lo referente a la pena, se establece el comiso de la mercadería y si podrá ser reemplazado por el pago de una multa para poder sacar la mercadería necesaria por no tener la estampilla. La etiqueta verde, pagás el valor de la mercancía como una importación y se te libera la mercancía. Generalmente esto ocurre cuando vos compras cosas por Alibaba o de China y queda retenido en la aduana. Esto pasa con FedEx, FedEx, también con UPS, o con el otro, que no me olvido siempre que es amarillo y verde. Ay, me voy a acordar el nombre ahora. DHL. DHL, FedEx y American, AliExpress, a las tiendas como Alibaba.
eh, productos que vos comprás de China, Mercado Libre Internacional, que vos comprás de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, queda retenido en la aduana. Todos son esos casos que tenés que pagar los tributos. Y necesitas un despachante de aduana que te haga la destinación de importación a consumo. En la práctica no es envío postal. El destinatario, para no entrar en la infracción, tiene que contratar a un despachante que le haga la destinación de importación a consumo o esto puede quedar abandonado y pasa a comiso si es mercadería prohibida. Una buena alternativa, contrario, Census, si quiere recuperar el bien, lo normal es posibilita hacerlo mediante un pago de una multa o la destinación de importación a consumo. Al subir la ley contempla que para envíos postales con fines comerciales o industriales, en caso de una declaración inexacta, será aplicable el 954 que se remite, o sea, si el despachante de aduana comete una infracción, multa, pero sí o sí se puede liberar por medio de un despacho de aduana. Bueno, tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero, no tiene la estampilla fiscal, vas a ser sancionado y el comiso de la mercadería en caso de ser prohibida. Podrá hacer una mejor distancia en relación al delito de contrabando. Está regulado en el Código Negro y a su vez se complementa, bueno, tener mercadería sin estampilla es como decir tener un termo que ingresó y no, Godfrey, yo tengo un libro de Godfrey muy bueno, habla de que no puede tener mercadería sin la estampilla fiscal, sea un oso de peluche, un reloj que haya venido de China, sin la estampilla fiscal, o un termo traído del Brasil, todo lleva estampillas fiscales. Eso los despachantes de aduana, una vez que liberar, tenés que pegarle la estampilla. Si vas a abrir tu celular y mirar, tiene una estampilla. Si no tiene la correspondiente estampilla, se considera contrabando. Ingresó por hora y no y la comercialización o industrialización de la mercadería se hace en base a esta estampilla, que será de color verde pastel para importación de terceros países, será de color rosada para área aduanera especial, color naranja pastel para importación de productos técnicos. Entonces, y también si es de área aduanera especial, será rosado fungible, color rosa, papel moneda. Si son 1000 mercaderías, tiene que tener, los 1000 termos tienen que tener una estampilla correlativa con las 1000. Vos comprar una plancha de 1000 estampillas que se pagan en la aduana, se compra para estampillar la mercadería. Luego de haber presentado el sobre, ya comprar la estampilla a la aduana y la aduana te vende y vos después estampillas. Una vez que se libera el despacho, vos tenés que, antes de liberarse, tenés que estampillar todos los termos, abrir las cajas y estampillar y cerrar nuevamente. Caso contrario, si vos ponés en venta esta mercadería sin estampillar uno de los termos que no esté estampillado y la aduana revisa que uno no esté estampillado, se considera que fue importado para consumo y debe pagar los tributos nuevamente por ese termo. A ese nivel jugamos. Bueno, Mauricio, dejamos hasta acá, porque no vamos a llegar a la... ¿Quedó claro quedó claro las infracciones? Sí, sí. Bueno, cualquier cosa ya va, igual vamos a ir, alguna duda, alguna pregunta, No, no, no. estamos entonces, bien, entonces Sí, Jorge. te mando un saludo y nos estaremos viendo el viernes. Estaré bien. Bien, te mando un saludo entonces.